Hay cosas que, si a mí me preguntaran quién es Milei, yo podría decir, sin temor a equivocarme, es un tipo inteligente, claramente, formado, raro en la política, quiero decir, no hay mucho tipo formado, culto, que te gusta la música clásica, pero también te gusta... No bebes. No tomo alcohol. ¿Es verdad que hasta medio que te hincha comer? Como que es una actividad que... No soy alguien que disfrute de la comida. Por lo tanto, digamos, para mí es una cuestión de necesidad fisiológica. Pero no tenés un plato, que decir, un plato preferido, no. Te invito a comer un asado, no alucinás. No, bueno, en Argentina es alucinar con lo que cuesta, pero, digamos, nos han empobrecido tanto, pero a lo que voy es, no tengo ningún, no es que la comida no me llama. ¿Y el placer por dónde viene? En la forma, con la pasión que encaro la vida. Yo disfruto cada una de las cosas que hago, le pongo pasión a todo. Es decir, las cosas, digo, si hay algo que me caracteriza es ponerle pasión. Y eso hace que vos disfrutes el camino. O sea, yo disfruto mucho el camino. O sea, hago lo que me gusta. Digo, para mí fue una decisión muy importante cuando decidí ser economista. Porque si bien elegí la profesión por los motivos equivocados, me apasioné por los correctos. Y eso ha hecho que yo disfruto de hacer economía. Yo en mis ratos libres de lectura, lo que hago es, por ejemplo, leer análisis económico aplicado a la vida diaria. Entonces me divierto leyendo libros del estilo El economista en pijamas, Defendiendo lo indefendible. Eso es un loco bárbaro. Bueno, o sea, qué sé yo, cada uno se divierte como puede. Un zarpe no, nada. ¿Con qué te zarpo? Porque si esto me complica, me zarpo. No, lo que a mí me complica a veces y me trae a veces problemas es mi exceso de pasión. Mi exceso de pasión hace que si vos me estás mintiendo, yo me lo voy a tomar a mal. Si vos, no sé cómo es la traducción a formato formal, digo, a mí me molesta la mala leche, la mala intención, la gente falsa, la gente hipócrita, la mentira, ¿entendés? Ver actitudes rastreras, esas cosas a mí me ponen en una situación muy, digo, que me genera mucho rechazo y nada, y a veces, lamentablemente, se me salta la térmica y me enojo. Es complicado lo de las actitudes rastreras y demás, porque te voy a mostrar algunas definiciones de vos que quiero que contestes de algunos personajes que no creo que te hagan muy simpáticos. Hace muy poquito el presidente de la Nación habló de vos y dijo esto. Milei, la emergencia de Javier Milei, que algunas sondeos lo dan hasta con 25% de posibilidad de intención de voto, ¿es un enriquecimiento a la democracia o es una amenaza a la democracia? No, es una amenaza a la democracia, claramente. Y Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes. Muchas veces los autoritarios se valen de la democracia para poder acceder al poder, y lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la gente y advertirle a la gente que por muy desalentada que esté, esos caminos no son caminos saludables. A ver, hay varias dimensiones de este agravio. Hay uno que es el importante y hay uno que es el personal. El importante es que el presidente, con sus palabras, no solo que me ofende a mí, está banalizando el Holocausto. Está ofendiendo y manchando la memoria de 11 millones de seres humanos que fueron aniquilados por una persona que ni siquiera le puedo poner una definición. Además, intentaron el exterminio del pueblo judío. Por lo tanto, me parece muy desafortunado
e impropio de un jefe de Estado no tener conciencia de hacer semejante paralelismo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es de índole personal, o sea, digo, yo con el compromiso y la identificación, digamos, que tengo con toda la tradición judía, o sea, a mí, digamos, yo creo que es una provocación directa. Y después hay algunas cuestiones más que, ¿sabes qué? Las acabo de reflexionar ahora cuando las estaba mirando. Y es el hecho de que hay una cuestión de, supongamos lo siguiente, porque esto también lo hace Juntos por el Cambio, ¿eh? La señora Carrió me acusó de cosas peores. La señora Carrió en esta silla me dijo cosas peores de mi persona todavía. A quien también estoy demandando. Al presidente también lo estoy demandando. Por banalización del Holocausto. Suponete lo siguiente, que es la misma definición de cuando dicen populista de derecha, porque es la antipolítica. La pregunta es, si vos tenés un político chorro, político asesino, un tirano, un ladrón, la pregunta es, ¿criticarlo es antipolítica? En realidad, esos políticos son la antipolítica. Y si yo te digo algo, no te digo el país, pero te digo, mira, el país era el más rico del mundo, a inicio del siglo XX, hoy es 140 el tipo de cambio paralelo, tiene 40% de pobres, es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y el Estado le roba al sector productor de alimentos el 60% de sus ingresos, o sea, el alimento de 240 millones de seres humanos, y tenés 5 millones que no le alcanzan para comer. ¿Qué dirías de esos políticos? Que son la peste misma, que son una maldición. Entonces, una de las cosas que hay acá, que es un problema, que los políticos no admiten ser criticados. Entonces, si vos los criticás y les enrostrás el fracaso, porque todos los argentinos de bien estamos peor, solo los políticos progresaron. Perdón. Fíjate esto, te acusan de antipolítica, te acusan de antisistema. No, la antipolítica son ellos que son unos ladrones, unos delincuentes que hundieron al país en esta situación miserable, ¿sí? Y es más, mi crítica no es a la política, mi crítica es a los políticos. Pero como ellos tienen un modo de vida de esto, ellos son una casta. Cuando ellos hacen esta argumentación, es a ellos no los podés tocar, ellos están en la Torre de Marfil, son soberbios, pedantes, ¿sí? Elitistas. Y el punto es que la crítica no es contra el sistema, la crítica es contra el statu quo. Ahora, ahí me detengo un segundo. Digo, pero esto es una diferencia Pero eso mismo, abismal. Sustancial. Una cosa es ser antisistema y otra cosa es contra el statu quo. El que se enanca, digo, vos defendés la democracia liberal y el sistema republicano. Exactamente. Bajo, digamos, la Constitución del 53. Digo, es la que amo, la del 53. Reconocemos las mejoras del 60 para incorporar la provincia de Buenos Está Aires. claro, obvio. 53-60, perfecto, Exacto. como estudiamos cuando éramos chicos. Exactamente. Dicho esto, enfrentado a la casta, que representa, vos decías, el kirchnerismo, el peronismo, que yo como se llama, más Juntos por el Cambio, te queda poco por negociar. Entonces, digo, ¿crees que en un sistema de división de poderes y de coaliciones, donde no hay alguien que gane con todo el poder, vos podés ejercer el poder? Sí. ¿Vos negociarías con delincuentes? No. Yo tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Proponés cerrar el Banco Central, por ley. Bueno, eso es otra cosa. Pero proponés, no sé, no se me ocurre. Pero no, es interesante el punto ese, porque tiene bastantes aristas de cuestiones del poder. La eliminación del Banco Central tiene 3 dimensiones, y esto lo vas a ver en mis distintos análisis, y lo vas a ver en todo. Hay una dimensión moral, hay una dimensión técnica y hay una dimensión política. Vamos por la dimensión moral. La pregunta es, Luis, ¿robar está bien? No. Ok, el Banco Central es un mecanismo de falsificación de dinero y estafa.
decir, mientras que vos falsificás, no hay ningún problema. Cuando vos lo metés adentro del sistema es una estafa. ¿Sí? Eso se da con lo que se llama señorías, que es la emisión de dinero para financiar al fisco. Pregunta, sabés que 2 más 2 me da con decimales a mí. ¿Por qué todo? Bueno, tiene decimales, son ceros. ¿Por qué todos los países del mundo tienen banco central? Bueno, si vos lo planteás en estos términos, yo te podría decir que si entonces estabas parado en el año 1813, estarías a favor de la esclavitud. No. Bueno, y entonces, o sea, eso se llama falacia ad populum. Por eso la pregunta es moral. La pregunta es moral. ¿Vos estás a favor de que roben? No. Una de las cosas que decía Hayek, dice, tardamos 200 años en darnos cuenta que estaba mal el tener la iglesia con el Estado. Hayek es austríaco, era austríaco. Sí, es un economista de la escuela austríaca. En Austria y en la Unión Europea, ¿hay Banco Central? Bueno, de hecho no tienen estrictamente Banco Central los países de Europa. Tienen el Banco Central Europeo, que justamente benefició a países donde hacían desastres monetarios, Portugal, Grecia, digamos, España, Italia. Igual en cada país hay un Banco Central. Pero de índole regulatorio, la política monetaria la determina el Banco Central Europeo. Con lo cual ese no es un buen caso para hablar de Banco Central. Y además los casos que no tienen Banco Central, digo, que se eliminó, que se quitó la moneda, por decirlo de alguna manera, la inflación bajó. Ecuador, la inflación bajó, Panamá no tiene. El caso de Hong Kong es una caja de conversión y no tiene inflación. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿quiero tener inflación? ¿Quiero que me roben? No. O sea, robar está mal. Entonces, discusión moral está terminada. Saldada, digo, yo no tengo nada que discutir ahí. Después hay una discusión técnica, es si se puede. La verdad es que ahí los economistas argentinos demuestran que son bastante malos, que tienen muy poca formación en teoría monetaria. Por eso estoy sacando un libro nuevo que se llama El fin de la inflación. Sale dentro de poco. Para la Feria del Libro va a estar. Y ahí lo interesante es si se puede hacer o no. La realidad es que tanto las LELIQs, que son estos pasivos remunerados del Banco Central, que están generando un dolor de cabeza enorme, que generan más déficit que el propio déficit fiscal, y la base monetaria, esos son los pasivos que tiene el Banco Central. Ahora, del otro lado, tiene activos para rescatar eso. Entonces, si no tuviera nada en el activo, básicamente, el balance del Banco Central tendría que mostrarse quebrado y no está quebrado. Después podemos discutir una cosa, pero lo primero que haces es, si vos tuvieras que rescatar las LELIQs y la base monetaria, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de cambio a la que se rescata? ¿Vos dirías que es el tipo de cambio controlado por un burócrata? El 2.12, esa cosa insólita no existe. Bien, exacto. Entonces, lo harías al de mercado. Porque muchos economistas deshonestos intelectualmente hicieron la cuenta de los dólares que hacen falta para dolarizar con el tipo de cambio oficial, lo cual es una mentira. Es como mentirte al solitario. Es el doble, por lo menos, claro. Y claro, entonces a ver, Luis, cuando vos miras tu sueldo en dólares, no te deprimas, no era la intención. Pero ¿a qué lo haces? ¿Al tipo de cambio oficial o al paralelo? Al paralelo. Bien, exacto. Entonces la cuenta es al paralelo, punto 1. Eso quiere decir que vos necesitas para rescatar los pasivos del Banco Central 35.000 millones de dólares, para tener un orden de magnitudes. Ahora bien, en rigor, el Banco Central tiene activos que son títulos públicos que el Estado le enchufó para sacarle las reservas. Entonces, y eso, si vos vas a un esquema de dolarización, podrías convertirlo en instrumento de mercado y, mira, son el equivalente a 75.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cotizan los bonos de Sri Lanka? Que defaultió, o sea, ya defaultió y que la gente, viste, se metió en la casa de gobierno. Sí. Bueno, ¿sabes cuánto cotizan? No. 50%. Es decir, si vos, o sea, lo que pasa es que los bonos argentinos cotizan 25, pero si cotizaran 50 porque tenés un gobierno razonable, ¿qué quiere decir eso? Que vos tenés para rescatar ahí ¿cuánta plata tenés? 37.500 millones de dólares. ¿Lo podés hacer? Sí. Ahora supongamos lo siguiente, como otros economistas también deshonestos intelectualmente, dice, hay cero, no hay nada. No hay nada. Entonces la única forma que yo tengo para rescatar una deuda de 35.000 millones de dólares es tomar otra deuda y hacer un swap de deuda. Que lo único que hago es un cambio de acreedor. Porque en el fondo, como yo voy a estar dolarizado ahora, no tengo problema. ¿Por qué?
porque ya se terminó el problema de la doble transferencia, que si cobran pesos. No, ahora todo cobramos en dólares, pagamos en dólares. Vos tenés los pesos, ¿sabes qué? Vas a ir al banco, entregás los pesos en tu banco y te van a dar dólares. Y te movés en dólares.